Bien, gracias por la invitación. A nombre de nuestra ministra Nemesia Chacolio, del EMEDRIT, nuestro director Lucio Tito, del INIAF, y a nombre mío, un agradecimiento por esta invitación para mostrar un poco qué es lo que hace nuestro instituto, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, que es parte del ministerio. Traje algún material para que pueda, bueno, no me imaginé que iba a haber tanto auditorio, lo cual me place. Tenemos algunos pocos ejemplares que me indican que lo van a mantener en biblioteca, seguramente puedan sacar fotocopias. Se trata de material que ha generado el instituto acerca de especies que nosotros decimos especies que la NASA se ha olvidado. ¿Por qué? En realidad, la reina de nuestras especies es la quinoa, y la quinoa ha salido al mundo gracias a la NASA, ¿no? Lo decía la compañera que me antecedió. La NASA ha tenido que enseñarnos a comer quinoa, ¿no? Es una de las cosas más increíbles, ¿no? Sin embargo, Bolivia cuenta pues con cientos de especies que son tan importantes como la quinoa, en algunos casos específicos mucho más importantes. No solamente para alimentación, sino en el campo medicinal, en el campo del uso de este material diario, que podríamos dividirlos en dos grupos o en dos épocas si quieren. Especies que han sido utilizadas en el mundo andino principalmente y parte de la Amazonía antes de la llegada de Colón, y especies que han sido introducidas a nuestra región, digamos, andina, no solamente a Bolivia, sino a la región andina, y que han reemplazado durante muchos años a estas especies que han sido totalmente olvidadas o subutilizadas. Entonces, me gustaría comenzar por este punto. Si vamos avanzando, por favor, con las transparencias. Aquí he tratado de mostrar un poquito, de poner para toda la concurrencia, especies que son netamente americanas, digamos, ¿no? Principalmente de la región de donde se encuentra nuestro país, Bolivia y los alrededores. Y verán, bueno, la lista, me he quedado corto, ya no ha habido tiempo un poco de desdoblar e incluir algunas otras especies, pero como verán, hay especies que seguramente ustedes van a leer por primera vez que son nuestras, como el caso del yacón, la chira, la ajipa o el cupazú, el cayú. El cayú, que es una especie frutal que también se exporta, que es nativa de esta región, que se produce mucho en el norte de la Amazonía, en el norte de Bolivia, o otras especies como los tomates, los ají, los zapallos, las achochas o el amaranto, la cañagua, el maní, etcétera, que están agrupadas por especies, ¿no? Cada una de estas especies obviamente tiene su importancia dentro de lo que es la alimentación. Aquí no estamos colocando algunas especies que son importantes, por ejemplo, para la salud. La compañera que me antecedió mencionaba la coca, ¿no? Ahora la coca se la considera también como un alimento. Aparte de las bondades que tiene como sedante, como medicamento, etcétera, también tiene una propiedad alimenticia muy interesante, ¿no? O no he puesto especies como la pasa que dicen, ¿no? Con la cual se hace la crispiña, por ejemplo, ¿no? La pasa es tierra. Debemos ser uno de los pocos grupos que comemos también tierra y también comemos insectos, ¿no? También comemos insectos. No sé si han escuchado del tujo, ¿no? O del tuyo alguna vez. El tujo es el abdomen de las hormigas, ¿no? Que en esta época salen a formar otros nidos y que
Bueno, felizmente hay grandes cantidades en la zona de ceja de montaña, se las atrapa y come, y tiene un sabor muy agradable, ¿no? Yo no sé si alguna vez han probado, pero tiene un sabor a almendra muy especial, ¿no? O el tuyo, que son unos gusanos blancos muy parecidos al de la papa, solamente que son mucho más grandes, como unas 200 veces más grandes, que son las larvas de los lepidópteros, de los toritos, ¿no? Que retostados en un pancito son muy agradables. Yo les comento que sí son muy agradables, ¿no? Que no están en esta lista, obviamente, ¿no? No están en esta lista. Pero me gustaría un poquito tocar este tema porque hay especies como el lulo, por ejemplo, que ya lo hemos perdido aquí en Bolivia, que está siendo, digamos, cultivado en zonas como el Ecuador y el Perú, que ya nosotros no conocemos, ¿no? Hay especies que se han perdido totalmente. Hay especies que las hemos podido recuperar gracias al apoyo de otros países, etcétera, y que forman parte, de alguna manera, de nuestra alimentación. Y por el otro lado, no he preparado una transparencia específica, pero hay otras especies que nos han invadido, digamos, entre comillas, ¿no? Entre ellas, el arroz, el trigo, las habas, que no son nuestras, ¿no? Hay otras especies que han venido del viejo mundo, digamos, pero también ha venido su tecnología y la tecnología que ha destruido la nuestra, porque todas estas especies están asociadas a una tecnología, la tecnología de los guaruarus o sucacollos, la tecnología de las tacanas, la tecnología de los mojos que han descubierto hace pocos años en el Beni, que servía poco son plataformas elevadas para evitar las inundaciones. Otras tecnologías como dedicadas al procesamiento, por ejemplo, que han sido totalmente olvidadas, destruidas por tecnologías nuevas, ¿no? A tal grado que ahora en los aptapis se están incluyendo papas fritas, por ejemplo, ¿no? Algo que no es nuestro, ¿no es cierto? Y muchos autores indican que, por ejemplo, las papas fritas, no estoy en contra de ninguna transnacional ni nada por el estilo, pero las papas fritas son un veneno. Seguramente ustedes van a investigar al respecto, deben saber más. Las papas fritas no deben ser sobre cocinadas o cuando pasan de un color café a un café más oscuro, son un veneno para el hígado. Se convierte en una especie de plástico que el hígado no lo puede digerir y que seguramente con tantas papas fritas que uno come va a ir lesionando el hígado con el tiempo. En cambio, la papa cocida no, tiene muchas propiedades, especialmente si se la come con cáscara, porque la cáscara tiene varios elementos que son importantes para la nutrición. Y así como esto vamos viendo varias nociones sobre lo que es la tecnología de procesamiento y también lo que ha sucedido con nuestras especies. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí tengo una diapositiva donde ustedes van a encontrar, he tratado de hacer un collage de varias especies que son de importancia. La racacha, por ejemplo, que es muy importante, que se encuentra un poco al centro. No sé si tiene un puntero para poder señalar. Mi dedo no alcanza hasta por ahí. No hay. Bueno, en la segunda fila, la segunda fila, comenzando por la izquierda, es la racacha, o lo que le llaman arracacha, ¿no? La racacha, por ejemplo, tiene una propiedad muy interesante que no está probada todavía, ¿no? Junto con el lisaño hay algunos documentos que indican que son muy adecuados, por ejemplo, para bajar el deseo sexual, por ejemplo. Así que jóvenes que están en estudio les recomiendo comer lisaño principalmente, ¿no? Para no pensar en otras cosas y pensar solamente en los estudios, ¿no? Repito para que se anoten la racacha y el lisaño. Pero dentro de este grupo, yo me imagino que uno de los alimentos más preferidos y que, en realidad que no es un alimento, sino es un aditivo,
son los locotos y los ajíes, ¿no? De los cuales también somos genocentro, ¿no? Somos un centro importantísimo en América, en México y en Bolivia también. Tenemos una gama de ajíes y locotos, pero impresionante, ¿no? Y esto ha derivado también en un tipo de procesado que viene de ya desde la época precolombina, ¿no? Que se utilizaban bastante los chiles o locotos, ¿no? El ají colorado, el ají amarillo, que son originarios de esta parte de América, ¿no? Entonces, aquí van a ver una infinidad de especies que son importantes, como el cacao, y en la primera fila, en la primera columna, la segunda fila, tienen una especie que parece un depositorio de alguna ovejita, ¿no? Que en realidad es una papa. Es una papa, ¿sí? Media rara, pero es papa. Y una de las más ricas que hay entre el grupo de papas que tenemos, ¿no? Esa papa tiene su historia. La utilizaban en el mundo antiguo para ver si la nuera iba a ser buena nuera. Entonces, ¿qué hacía la suegra? Decía, venga, vamos a ver. Siempre dicen a las nueras, no sé, dicen que les ponen ese apelativo porque no era por lo que querían para su hijo, ¿no? Pues es nuera, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la prueba de las nueras? Pelar esta papa. Interesante, ¿no? ¿Alguien se animaría? ¿Alguien que quiere casarse tal vez? Están levantando la mano por ahí arriba de repente, ¿sí? ¿Será posible pelar con un cuchillito? Bueno, hay que ver la destreza de la nuera, ¿no? Si lograban pelar esta papa, podía casarse con el hijo, ¿no? Bueno, en el mundo antiguo había muchos solteros también, ¿no? Pero ¿cuál es la maña? Hay que hacerle hervir. Está mucho más sencillo, ¿no es cierto? Entonces, si la nuera conocía la maña, lo podía hacer fácilmente, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. He tratado de sintetizar de lo que estamos conversando, de la transformación del procesamiento en esta lámina, para ver que hay transformación en especies animales y también en especies vegetales. En las especies vegetales se ha utilizado mucho lo que es el molido y el deshidratado. Casi lo mismo que se ha hecho en especies animales, excepto por el molido. Sin embargo, en el secado y molido han entrado especies marinas también, ¿no? Dependiendo de la zona donde se desarrollaban los pueblos originarios, estamos hablando del cochayuyo, por ejemplo, ¿no? Que muchos no quieren comer porque tiene un olor medio a pescado sucio, ¿no es cierto? Sin embargo, hablando en términos nutricionales, es una especie muy interesante, ¿no? Es cuestión de costumbre también, ¿no? Imagínense, ¿quién va a querer comer un cochayuyo si tiene una hamburguesa de una transnacional por ahí, ¿no es cierto? Nos han cambiado un poco los hábitos alimenticios y eso hace que nos dirijamos a alimentos que son chatarra, ¿no? Pero el cochayuyo es un alimento de primera calidad. En las especies terrestres, en lo que se refiere a secado y molido, tenemos lo que llamamos ahora harinas, ¿no? O los atoles que llaman en México, que son las especies como el maíz, molidas, secadas y molidas y procesadas en algunos casos, como el caso el chivé, que lo utilizan en la parte en la parte oriental de Bolivia, que es macerado, ¿no? Tiene un sabor muy agradable. O sea que la yuca no es originaria aquí, pero la han adaptado bastante bien, ¿no? En lo que se refiere al deshidratado, bueno, lo que más conocemos son el chuño y la tunta, ¿no? Hay otros derivados como la moraya, hay también la caya, hay una infinidad. Me dijeron que hay aproximadamente unas 22 especies que han sido procesadas bajo este procedimiento, ¿no? Incluso la papa helada, ¿no? Que en la época de invierno la sacan al mercado y que es bien sencillo hacer, ¿no? Si no cuenta con un frigider, se lo puede hacer fácilmente al frigider, ¿no? Un poquito más limpio, obviamente, ¿no? En lo que se refiere a especies animales, principalmente se ha utilizado el deshidratado. Y nuevamente aquí tenemos un deshidratado de peces,
digamos, de animales marinos y también de animales terrestres, ¿no? El deshidratado, bueno, el más conocido es el papi, ¿no? El pescado seco, ¿no? Que se lo consume crudo. Hay algunos casos retostado, ¿no? Se retuesta en sartenes de piedra o en piedras calientes, etcétera, ¿no? Claro que es un procedimiento que necesita bastante sal. Y luego tenemos el charqui y la chalona y algunos otros elementos, ¿no? Algún arqueólogo amigo me decía, hay dos palabras que yo conozco que han pasado directamente del aymara o el quechua al inglés. Una de ellas es poncho. Poncho, uno le dice a un gringo poncho y él entiende lo que es el poncho. Y el otro es charqui, que en Estados Unidos se consume bastante y en Europa también. Ustedes van al supermercado y encuentran un charqui bien envasado, obviamente, con la marca, etcétera, que en inglés es jerky. Interesante, ¿no? Entonces, según lo que dicen los antropólogos, los arqueólogos, una de las pocas palabras que ha pasado directamente del aymara al inglés. Y es que en épocas antiguas, los compañeros que llegaron de Estados Unidos y de Europa, les llamó la atención el charqui y lo adoptaron rápidamente, ¿no? Lo adoptaron rápidamente. Pero sin embargo, en el mundo andino hay todo un proceso de preparación del charqui y la chalona, que no son lo mismo, ¿no? Hay muchas acepciones para estos dos términos. El charqui dicen que es las partes separadas del animal secadas, deshidratadas al sol con sal, y la chalona se refiere principalmente a las partes enteras, ¿no? Que ha sido adoptada para las ovejas, por ejemplo, ¿no? La chalona de oveja generalmente es toda la parte de la costilla, etcétera, eso lo venden como chalona, ¿no? Obviamente hay mucha discusión en estos términos, eso de repente les dejo de tarea para la casa, ¿sí? Para que puedan definir ustedes. Pero si se fijan, aquí tenemos un montón de procedimientos que han sido utilizados en la infinidad de especies que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el cacao es una especie nativa nuestra, se produce aquí en Bolivia y, bueno, su centro de origen también es México, ¿no? Es uno de los genocentros, ¿no? Y el cacao ha sido, en sus tiempos, el alimento de los dioses, para los mayas principalmente, ¿no? Y se ha convertido en el alimento de los enamorados, por ejemplo, ¿no? Es el símbolo del amor. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Nunca va un novio, un enamorado a su chica y le dice, te traigo esta hamburguesa para que... No, uno dice, traigo estos chocolatitos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué será eso? ¿Qué tiene el chocolate que no tengan las otras especies? Tiene un alcaloide muy interesante que le llaman la droga del amor, ¿sí? Que es la teobromina, ¿sí? Que cuando uno consume hace que el cerebro dispare algunas sustancias, unas drogas que dicen que son naturales, y uno se sienta pues en el cielo, ¿no? Y uno comienza a pensar y suspira constantemente, etcétera, ¿no? Y el bien amado, etcétera. Entonces, fíjense cómo el chocolate ocasiona estas cosas, ¿no? Claro que al chocolate ya lo han cambiado bastante, ¿no? Le han puesto azúcar, ahora le ponen margarina, le ponen no sé qué venenos y lo han convertido pues en un terrible alimento o una especie que, aparte de producir amor, engorda, ¿no es cierto? Claro, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces, fíjense, todo este tipo de procesamiento que se realiza a nuestras especies, de repente se me han ido algunas, pero esta es la base para manejar todo el procesamiento y la transformación que se realiza, ¿no? Obviamente, yo me estoy imaginando, y siempre, yo soy de la zona del altiplano, siempre me he imaginado cómo hacía la gente hace 4.000 años, ¿no? Pues estamos hablando que hace 4.000 años han domesticado la papa. ¿Cómo hacía la gente? ¿Cómo se han inventado estas cosas? ¿Cómo saben que la sal deshidrata, por ejemplo? Ha tenido que hacer con estos procesos de prueba y error durante cientos de años, ¿no? No se olviden que la papa ha sido domesticada en esta parte del mundo, lo mismo que el maíz. El maíz ha sido tan domesticado que sin el hombre no puede vivir.
Es decir, que ustedes lanzan una mazorca al suelo y esa mazorca se pudre, porque la chala es tan dura que no deja salir las semillas, ni las raíces, nada. Entonces la han domesticado tanto que ya no puede vivir sin el hombre. En cambio la quinoa no, la quinoa todavía no está bien domesticada, la cañagua peor. ¿Por qué? Pues bota la semilla, trata de sobrevivir botando la semilla. Entonces uno para cosechar tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si la sacude, la mitad se va al suelo y la mitad a la bolsa, ¿no? Entonces, si se fijan, hay todavía están los procesos de mejoramiento para estas especies, pero algunas han sido realmente mejoradas a tal grado que si el hombre no vive. Y este procedimiento, estos procesos son netamente científicos, que han sido realizados hace 4.000 años, no recién, no hace 500 o 600 años desde que llegó Colón, etc. 4.000 años, ¿sí? Entonces, ahí está el valor de todas estas especies, ¿no? Si vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ya he seleccionado dos procesos, hablar de todo sería un poco difícil. He seleccionado dos procesos, el chuño y la tunta, que son, digamos, la base para lo que ustedes conocen, ¿no? ¿Cómo se hace el chuño? Seguramente ustedes saben más que yo cuál es el procedimiento. Generalmente comienza con la selección de papas. Claro que en cuestión de selección podíamos hablar bastante, ¿no? En el campo se seleccionan las peores papitas para hacer chuño. Así que todo lo que no se puede vender o todo lo que está atacado por gusano, por ejemplo, no se bota, se procesa, ¿sí? Entonces habrá que pensar en que la selección para tener un chuño de calidad, para que pueda llegar a las ciudades y a nuestros platos, debería tener una buena selección, ¿sí? Una vez seleccionadas las papas, generalmente se toma mucho en cuenta el tamaño. Son papas entre 30 a 40 gramos, o algunas un poquito más tal vez, dependiendo de las variedades, y algunas variedades que son específicas para procesamiento de chuño, que son las papas amargas, ¿no? Que generalmente no se las puede consumir directamente por el sabor que tienen. Entonces estas papas se seleccionan y se las exponen a las heladas, en los famosos chuñauis, ¿no? Los chuñauis son los lugares donde hace mucho frío. Que no es fácil conseguir un chuñao y tiene que tener ciertas características, ¿no? Especialmente para que la papa pueda ser totalmente congelada. No es cualquier lado, así ahí entra mucho la experiencia del que está haciendo el chuño, ¿sí? Entonces seleccionan el chuñaui, se extienden las papas, ¿sí? Y deja que generalmente les pegue la helada. Si alguna vez han ido en invierno hacia los yungas, han debido ver que en la cumbre se concentra la gente para ese chuño, ¿no? Imagínense, estamos hablando de casi 5.000 metros donde la helada pero congela todo, ¿no? Hasta el aceite se congela ahí. Así que exponen las papas, las congelan y el problema es pisar, y pisan con pie descalzo, ¿no? Bueno, algunos con botas ya, ¿no? Los más modernos, pero generalmente se pisa descalzos. ¿Y cuál es el pisar? Bueno, ahí está la fotografía de los compañeros de Tiahuanaco que están pisando, ¿no? Donde yo vivo. Y generalmente se lo hace con el pie descalzo. ¿Por qué? Porque los dedos del pie ayudan a sacar las cascaritas, ¿no? Entonces, disimuladamente no le va sacando las cascaritas, ¿sí? Con botas no se puede hacer esto, ¿no? Además que le deja el sabor un poco diferente, ¿no? Siempre dicen, el chuño tiene un sabor a pie de indio, ¿no? Es feo, ¿sí? Pero no es eso. No es el pie el que le da el sabor, por si acaso. Y ese olorcito que tiene después, ¿no es cierto? El olor, ¿sí? Pero no es el pie. Felizmente nuestros compañeros son muy limpios y se lavan los pies antes de... Pero es el proceso de macerado que sufre el tubérculo, ¿sí? Y aquí obviamente hay que tener mucho cuidado, ¿no? En el momento de preparación del chuño, porque si la papa no se ha congelado bien, no se olviden que la papa no es una raíz, es un tubérculo, y mientras está a la luz del sol va a comenzar a hacer fotosíntesis, se va a verdear, y mientras más verde es la papa, más amargo va a ser el chuño. Entonces hay que tener mucho cuidado en que el proceso de congelamiento previo al pisado sea rápido y evitar que la papa pueda ver la luz en el día. Entonces el pisado se lo hace a la madrugada. Imagínense, temperaturas bajo cero, pisar sin calzados, etcétera, congelarse los pies. Bueno, yo he hecho varias veces esto, ¿no? Bueno,
2 veces en mi vida, pero nunca más, porque realmente el frío es pero fatal, ¿sí? Se congelan los huesos, ¿no? Y la gente pisa así, están acostumbrados a hacer esto, ¿no? Entonces hay que evitar de que se verdee la papa. Y en ese proceso hay que tratar de sacarle la cascarita lo más rápido posible para que la siguiente helada de la siguiente noche lo vuelva a congelar y le acabe de sacar todo el líquido, que generalmente en las papas amargas es la solanina, que es otro alcaloide que es un poco amargo. No hay que tratar de sacar toda la solanina, cosa de que el chuño quede totalmente seco, ¿no? Después de repetir este proceso varias veces, se lo deja secar. Y el sol es el que negrea al tubérculo, ¿no? Lo vuelve negro. Claro que si son días nublados o no hay mucha irradiación, va a tener una coloración medio parda, ploma y negra, ¿no es cierto? Dependiendo si ha sido expuesto totalmente, ¿no? Entonces, para el secado hay que comenzar a remover el tubérculo para que pueda ser totalmente negro, ¿no? Entonces, ese es el proceso básico para la preparación del chuño. Vamos a la siguiente, por favor. Cambio la tunta. Nunca he hecho tunta. Alguna vez, no tengo las fotografías, pues que he tratado de sacar un documento de esto, que el proceso es similar, excepto que entra el agua de por medio. El agua hace que el tubérculo deje de ser negro y se vuelva blanco, pero hay que evitar de que el sol le dé directamente al tubérculo, ¿no? Ese es el proceso. Entonces aquí van a ver en la parte de abajo donde dice remojado y lavado, van a ver que se utilizan las famosas tajanas o ahora utilizan pozos o cualquier lata con agua, etcétera, para evitar de que el sol negree al tubérculo, ¿no? Y obviamente el producto sea totalmente blanco, ¿no? Esos son los 2 procesos que se utilizan para el chuño y la tunta. Un proceso similar se utiliza para el charqui y la chalón, solamente que en este proceso, para evitar, digamos, la descomposición de la carne, se utiliza bastante sal, ¿no? Claro, ahora ya se ha medido la cantidad de sal que debe ponerse, entre 5 y 7% del peso, etcétera, pero a nivel, digamos, campesino, productor, etcétera, se coloca la sal, digamos, un poco en base a la experiencia que ellos tienen, ¿no? Trata de cubrir toda la carne para evitar que las moscas o algunos otros insectos puedan poner huevos, ¿no? Y de manera que la carne se deshidrate rápidamente, ¿no? Obviamente la exposición al sol es importante para terminar con todo el secado, ¿no? Y mientras más sol recibe, más rápido se seca. Y de eso depende también la calidad del charque, ¿no? Ahora, bueno, están sacando unos charques muy interesantes de exportación, ¿no? Que son los crocantes, que tienen un proceso de precocido en aceite o al vapor y luego un secado, ¿no? Entonces hay varios procedimientos ya modernos que han ido mejorando la calidad de los charques, pero el procedimiento de deshidratación es bastante similar, ¿no? Ahora se utilizan carpas solares, secadores con leña, vapor a gas, etcétera, ¿no? Que es un poco más moderno, pero el procedimiento es el mismo, ¿no? Bien, vamos adelantando, por favor. Ahora voy a vender yo mi charque respecto a lo que es el INIAF, ¿sí? El INIAF es un instituto de innovación en lo que se refiere a la parte agrícola y forestal, que tiene principalmente la función de contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, que es la base de nuestro instituto. ¿Cuál es la visión? Nuestra visión es pues la de generar conocimiento principalmente en innovación, lo que se refiere a la parte agrícola, ¿sí? Claro, ustedes estarán pensando, ¿y este loco de qué está hablando? ¿Qué nos interesa esto? Nosotros queremos saber el chuño, de la tunta, ¿no es cierto? Si vamos un poquito más adelante, el INIAF tiene 4 direcciones, de las cuales una es la dirección de investigación, que enseguida les voy a comentar. Pero el objetivo general de nuestro instituto es promover e incentivar la innovación agropecuaria y forestal, no solamente la investigación. ¿Qué se entiende por innovación? Es el proceso de adopción de todo lo que es la investigación por el productor. Yo puedo investigar por investigar, pero si nadie adopta esta investigación como propia, no tiene sentido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de innovación, hablamos del proceso de adopción de lo que es la investigación. Entonces, ahí tenemos innovación. Y nosotros estamos destinados a promover esta innovación para fortalecer la producción y la productividad sustentable, coordinando acciones y optimizando los recursos y las capacidades institucionales propias y del SNIAF. El SNIAF es el Sistema Nacional de Innovación, donde se encuentran todos, inclusive
ustedes que son los demandantes de tecnología. Y de esta manera contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria. Vamos avanzando, por favor. Bueno, aquí ha habido un problema, pero nuestra Dirección Nacional de Investigación, de las 4 direcciones que tiene el Instituto, tiene por finalidad o por objetivo general implementar las líneas participadas de investigación aplicada, adaptativa y básica. Y el segundo objetivo es el manejo y la conservación de recursos genéticos. Y de esto les quiero comentar porque aquí sí que tenemos harta información. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, nuestro país es un país megadiverso. Se han encontrado como 18 regiones, ecorregiones, ¿no? Donde seguramente se desarrollan muchas especies, ¿no? Que nosotros desconocemos totalmente, ¿no? Si yo les comento que en algún momento estamos trabajando con Jamaixpeque, ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿No? Es un almidón muy interesante que es medicinal y también alimenticio y que se desarrolla en zona de ceja de montaña, ¿no? Son alimentos que desconocemos totalmente y el Instituto tiene justamente la misión de hacer conocer todo esto a todos los interesados, ¿no? Entonces, al tener un país megadiverso, seguramente vamos a tener mucha tecnología, mucha ideología, muchas creencias asociadas con todo lo que son las ecorregiones. Vamos al siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hacemos básicamente en investigación? Trabajamos con varios rubros estratégicos, entre los cuales está el maíz, el trigo, el arroz, la papa, las hortalizas, la quinoa. Trabajamos en bosques y agroforestería, ganadería y forrajes y caña de azúcar. Y tenemos también un fondo de investigación que está relacionado con especies no mencionadas aquí, que son de importancia también para la seguridad alimentaria. Siguiente, por favor. Bien, el Instituto cuenta con un banco de germoplasma que es un patrimonio nacional que se debe conservar en las mejores condiciones y que es de todos los bolivianos, no solamente el Instituto, es de todos los bolivianos. Este banco de germoplasma, como dice su nombre, no es un banco donde se van a ir conservando los recursos genéticos, ¿no? Y tenemos una colección de tubérculos y raíces que, fíjense, de las especies que les había mencionado antes, en papa tenemos accesiones. Las accesiones son todos los tipos de papa, desde las silvestres, no silvestres, cultivadas, de diferentes zonas, etcétera, en un número de 2.142, de las cuales ustedes ven 10 en los mercados. Este es el gran recurso y, digamos, el gran patrimonio que tiene Bolivia. En cuestión de papas, somos el genocentro más importante de toda la región y, ¿por qué no decirlo, del mundo? Y no solamente en papa. Estamos hablando que en oca hay 487 diferentes tipos de ocas, entre silvestres y cultivadas. Para el izaño son 75, la papaliza 181, etcétera. Entonces tenemos un gran, digamos, patrimonio, muchos recursos genéticos que debemos conservar en el Estado y de los cuales el Instituto es responsable. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí ven la diversidad de tubérculos y raíces en nuestro país, ¿no? Y todo está conservado en Toralapa, en Cochabamba, en un banco de germoplasma, ¿no? Vamos al siguiente, por favor. En lo que se refiere a cereales y leguminosas, tenemos otra gran cantidad. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos maíz, tenemos frijoles, el taro y el maní, y he pintado 3 que no son nuestras, que las utilizamos generalmente en los alimentos, pero que son la haba, la arveja y el trigo. No son nuestras. Hay otras como el triticale y la cebada, etcétera, que tampoco son nuestras, ¿no? Pero que ya han sido introducidas con su propia tecnología. La siguiente, por favor. En lo que se refiere a granos altoandinos, hablábamos de quinoa, la siguiente, y aquí vamos a ver, por ejemplo, que en quinoa tenemos 3.104 accesiones. Estamos hablando de diferentes tipos de quinoa, de todos los colores que ustedes pueden imaginar. Hace algunos años nos pidieron quinoas negras para exportar al Japón, porque dicen que los japoneses, en los platos que ellos usualmente consumen, les dan diferentes colores, ¿no? Y están muy interesados por la quinoa, y la quinoa negra, y esa quinoa la tenemos nosotros, y no los otros países, ¿no? El Perú, Chile, bueno, ahora está produciendo quinoa en todo el mundo, hasta Australia tiene, Mongolia está produciendo quinoa, ¿no? Solamente que
Nadie puede producir todavía la calidad que tenemos en el altiplano sur, alrededor del Salar de Uyuni, ¿no? Que es la mejor quinoa. Lamentablemente con rendimientos bastante bajos, pero la mejor quinoa que existe en el mundo, ¿no? Y así van a ver la cañagua. En la cañagua son 774, el amaranto son 51, tenemos el paico, atriplex, el cauchi, que se utilizan como especies forrajeras para los animales. Vamos a la siguiente, por favor. También nos dedicamos a conservar camélidos, ¿sí? Vamos a la siguiente. Los camélidos, ustedes saben, tienen su origen en todo lo que es la parte alta, ¿no? de Bolivia, en el altiplano, central, norte, sur, etcétera. Sin embargo, están distribuidos también en toda la región, ¿no? Estamos hablando de la Argentina, Chile, etcétera. Y ahora, bueno, los camélidos se han ido a otros países, ¿no? Se han ido a Australia. Australia está produciendo más lana de alpaca que nosotros. Están en Estados Unidos. En Estados Unidos una alpaca puede llegar a costar $27,000. Y no las comen, no se las comen, no son tan malos como nosotros, no comemos las llamitas, ¿no? Ellos las usan de mascotas. Interesante. La llama tiene una ventaja muy interesante, ¿no? No sé si ustedes conocen, bueno, pero la llama no defeca en cualquier lado, no es territorial como el perro, ¿no? ¿Qué hacen los perritos? Bueno, los perritos, especialmente si es macho, ¿no? O sea, si ustedes tienen perritos, ¿qué hacen? Son territoriales, marcan territorio, ¿no es cierto? Entonces van y en todas las esquinitas y en todo lo que es nuevo, y si es un saco que se ha caído al suelo también lo marca porque es de él, etcétera, ¿no? Son territoriales. Las llamas no. Las llamas, al tener muchos depredadores, tratan de mantenerse juntas y hacen un baño común. Entonces ustedes van a ver en el campo donde todas las llamitas se reúnen para defecar a ciertas horas y solamente defecan en un solo lugar. Muy interesante. No usan papel, directamente. Es una ventaja porque esto las hace las mascotas perfectas. Entonces los gringos que tienen jardines muy grandes, tienen mucho pasto, prefieren tener llamas y alpacas a tener perros, porque la llama en verano se come el pasto, en invierno no tiene mucho problema de andar sobre la nieve o en el frío, utilizan la lana para hacer algunos tejidos, etcétera, y no ensucian todas las esquinas, ¿no? Defecan en un solo lado. Y ellos pueden utilizar todas las heces fecales de la llama como abono. Entonces es la mascota perfecta. Claro, como es la mascota perfecta, ahora ya están trabajando genéticamente para obtener las llamas enanas, ¿no? Le van a reducir el tamaño, igual que los ponis, ¿no? Están reduciendo el tamaño para tenerlas como mascotas, ¿no? Es interesante. Y obviamente, seguramente el precio va a subir, ¿no? Es un gran negocio, No las consumen como carne, ¿sí? Además que, bueno, en Estados Unidos ya consumen, no solamente en Estados Unidos, en Europa y en Australia consumen alimentos balanceados, y las llamas que son aquí muy flaquitas y se dice que es la mejor carne del mundo, etcétera, porque no tienen colesterol. Esas llamas ya tienen colesterol, son gordas, bien grandes, ¿no? Pesos promedios de 180 kilos por una llama, lo cual aquí difícilmente se puede encontrar, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Sin embargo, el instituto conserva el germoplasma y como ven en el borde de la transparencia tenemos diferentes ecotipos de llamas, ¿no? Desde las ampullis, las caras, las que llevan carga, las que sirven, las que tienen caritas bonitas, las que tienen diferentes colores, etcétera, etcétera, ¿no? Y también las que sirven para carne, ¿sí? Entonces, como ven, tenemos una biodiversidad pero excepcional. No es de extrañarse que en el mundo andino, antes de la llegada con tanto recurso genético, hayan desarrollado la tecnología que conocemos en procesamiento, no solamente en procesamiento, sino en agricultura, en conservación, en alimentación, etcétera, y sobre todo en saberes locales y en lo que se refiere a la religión, ¿sí? Han desarrollado pero terriblemente todos estos conocimientos hasta que, bueno, lamentablemente llegaron los invasores y destruyeron todo esto, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos a nuestro director haciendo una labor justamente continua. Bueno, ya que no pudo asistir él, me dijo, por favor, manda un saludo de mi parte, etcétera. Yo presente el saludo. Eso es todo, muchas gracias.